Gracias al Señor por permitirnos de nuevo coincidir en este contexto académico, un contexto de formación, de santificación intelectual o integral, para permitirnos crecer a la imagen de Dios y podernos robustecer en las verdades principales, cardinales de la fe cristiana. Hemos aludido a un circuito de estudio, hemos viajado por una vía láctea argumentativa y hemos visto el hombre desde su constitución, su estado de justicia, rectitud original. Vimos al hombre en su caída y posterior a eso vimos al hombre en su redención, cómo Dios hace una economía de redención desde el pacto hasta su consumación a través de la encarnación del logos primordial. Y ya en el punto clímax, en el punto ya más alto de la serie de exposición, vamos a estar cubriendo la visión escatológica del destino hombre. Cuando hablamos de escatología, no estamos diciendo algo fuera de lugar, sino que estamos aludiendo a una de las doctrinas, a uno de los sistemas de la teología sistemática, valga la repetición. Escatón, que viene de último, y ciencia, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina del final de los siglos, la doctrina del final de la historia de la redención, no es del final, la magna historia, la historia de nuestros gloriosos salvadores, salvando pecadores que no lo merecen por la base de su obra consumada. Y en esta ocasión estaremos abordando un tema muy importante que tiene que ver no solamente con una presentación teológica, sino con un dilema intelectual y filosófico. Estaré haciéndome o albergándome en la sombría de algún bagaje filosófico, y el argot filosófico no se va a hacer esperar, así que sea paciente y tomen nota de lo que no entienda. Es natural que nos alberguemos en un bagaje filosófico a la hora de presentar los presupuestos teológicos como un vehículo convincente para presentar la verdad. Y si yo fuera a titular mi ponencia del día de hoy, sería el siguiente: el dilema existencial y los destinos eternos del alma humana, una visión bíblica y escatológica del hombre. Voy a repetir: el dilema existencial, voy a explicar por qué es un dilema existencial, y los destinos eternos del alma humana, una visión bíblica y escatológica del destino del hombre. El hombre es creado por imagen de ley, además el diseño original es creado en un estado de rectitud y justicia, plenitud original, y eventualmente este hombre cae de esa dignidad. Después de caer de esa dignidad, el hombre cae en un estado de corrupción y una separación absoluta de su creador, y empieza a cambiar la verdad por la mentira. Todas las facultades del alma humana fueron permeadas por dicha corrupción, pero no obstante eso, Dios es infinitamente sabio, idea un plan, tiene un plan perfecto desde la eternidad pasada para enmendar esta hecatombe, esta caída, esta debacle de su creación, portadora de su. Y este plan consistía en él mismo tomar forma humana, forma de hombre, una unión hipostática, tanto Dios como hombre, congruen para dar al lugar a una persona. Esa persona es la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Pero en el pacto eterno, dichas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, concluyeron en que el hombre debía ser salvo a través de estos medios. Y el pacto eterno consistía en que el Padre eterno enviaba al Hijo, el cual era su filial eterno, el Hijo por filiación, o sea, tenían una eterna comunión. Y ese Hijo llevara a cabo un sacrificio que podía expiar y satisfacer las demandas de la justicia y rectitud perfecta. Eventualmente, después que el Hijo se encarna y cumple con toda justicia, esa justicia es imputada por gracia por medio de la fe a aquellos que Dios predestinó.
Y si estamos viendo el escatón, si estamos viendo el final, es porque el Señor de los cielos, en su infinita misericordia, antes de la fundación del mundo, decretó esta redención a través de un ordo solitus, a través de un orden de eventos concatenados el uno con el otro, desde la eternidad hasta la eternidad, para gloria de nuestro Señor. Y así como el hombre cayó y fue desfigurada su imagen, así mismo Dios ideó un plan para rescatar su imagen. Y hasta el final de los siglos, el destino eterno del hombre fue asegurado desde la eternidad y comprado en la redención. Por eso hoy vamos a aludir a cómo Dios, que aseguró antes de la fundación del mundo, porque si vamos a hablar de cómo terminará todo, debemos empezar de cómo empezó todo y en qué contexto empezó todo. Fue en la eternidad pasada, Dios determinó este plan y por eso podemos hablar del futuro, podemos hablar del fin del plan, porque no es ni ese plan se queda a mitad de camino, sino que Dios, justo y verdadero, soberano, omnipotente, glorioso, determinó este plan y este plan va a ser consumado en el fin de los siglos. Introducción. Entonces, yo quiero introducir con la caída del hombre. Pero antes de eso, quiero dar una nota introductoria para ponernos en contexto de cómo el hombre llegó a esta condición. De manera preliminar, introducción. La caída del hombre desencadenó un sinnúmero de consecuencias, pero una de las más nefastas y lúgubres fue tanto física como metafísica. Separación de su principal fuente de propósito y significado, Dios. Esta ruptura dio paso a un dilema existencial, y esta es la palabra, relacionado con nuestro destino eterno. Bueno, entonces las siguientes preguntas inevitables. Voy a hacer una pausa antes de aludir a las preguntas. La caída del hombre habla un dilema existencial. ¿Qué sucederá en la vida después de la muerte? Si el hombre cayó primero espiritualmente y después físicamente, eventualmente, ¿qué sucederá en la vida ultratumba? ¿Qué sucede? ¿Con qué nos encontraremos? ¿O vamos a un limbo fortuito o hay un juez justo que va a juzgar a todos los hombres, los que vienen en repetición y aquellos también que se han revelado y no se arrepienten? Dice la pregunta, ¿qué será de la vida después de la muerte? Esas son las preguntas. ¿Qué sucede al cruzar el umbral de la realidad temporal? ¿Es real la vida ultratumba, la vida después de la muerte? ¿O solo nos aguarda el vacío fútil de la nada o el limbo del olvido? Todas las cosmovisiones enfrentan este dilema desde el principio de los siglos. A través de sus principales presupuestos es algo intentando ofrecer respuestas ante esta ineludible verdad de la caída. La caída reveló que el hombre está separado de Dios y este se ve forzado a enfrentar la muerte sin garantía de eternidad. El hombre, después de la caída, ha vivido con esa frustración. Los filósofos de todas las categorías, gnósticos, ateos, existencialistas, naturalistas, materialistas, todos convergen en este dilema. Muchos quieren desdibujar la eternidad, quieren desdibujar los principios fundamentales, la conciencia humana que nos interpela, diciendo, bueno, la vida no hay que comparecer de un Dios metafísico que está aislado contra toda impiedad y justicia. Esa es la forma de nuestro engañoso corazón llevarnos a nosotros a rehuir del juicio que se expresa a través de nuestra conciencia en el sentido de los caídos y a través de las consecuencias de nuestros pecados. La muerte como consecuencia de la caída del hombre, un argumento teológico. Primero, antes de nosotros ver cómo los filósofos, cómo los hombres, de una manera u otra, en todas las direcciones han abordado este dilema existencial, vemos que hay preguntas de significado. Segunda, preguntas de propósito y preguntas existenciales. Una de las preguntas existenciales es
Pero no solamente si Dios existe. Si ese Dios que existe es un Dios moral, es un Dios justo, es un Dios santo que demanda que los hombres se arrepientan. Y que la separación de dicho Dios, que es la fuente de toda existencia, Él es el único ser que existe en sí mismo, por sí mismo, y por ende, Él es la causa eficiente de toda la existencia. Entonces somos el efecto de aquella causa autoexistente, auto sustentada, auto satisfecho. Dios no es anterior a él, él ha existido siempre. Entonces la muerte como consecuencia de la caída del hombre, el argumento teológico, la muerte es que no es parte del diseño original de Dios. Eso está de más decirlo, por si acaso, no lo doy por sentado. Dios creó el hombre con eternidad en él, no porque sea eterno inherentemente en sí mismo, sino que al ser imagen de Dios y estar en un estado de vida y comunión con su creador y no haber pecado en el Edén antes de la caída, dicho hombre iba a vivir para siempre. De hecho, una de las cosas que el Señor pide es que el hombre tome del árbol de la vida y viva para siempre en pecado. Interesante, no se puede vivir para siempre separado de aquel que tiene vida en sí mismo. La muerte, tanto física como espiritual, no es un fenómeno natural de la creación original de Dios. Allí está la aseveración, sino una consecuencia directa de la transgresión de Adán en el Edén. Desde una perspectiva bíblica y reformada, la muerte entra en el mundo como resultado del pecado. Causa la transgresión, efecto, muerte. Cumpliendo con la advertencia divina de que la desobediencia traería separación de la fuente de vida. Dios mismo. Esto claro. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la transgresión consistió en quebrantar el mandato. Y en el pacto de obras, el hombre debía permanecer en obediencia para vivir. Eventualmente no lo hizo. Y esa transgresión todos los hombres. Allí está la teología federal. Nosotros, como pertenecemos de los hombres primordiales, hombre y mujer primordial, nosotros heredamos la corrupción radical y total. Por consiguiente, la muerte como consecuencia que permea todas las facultades del alma humana, la podemos expresar en la siguiente orden o categoría. Primero, muerte espiritual, la primera manifestación de la muerte. O espiritual, una separación inmediata de la comunión con sus facultades, entendimiento, afecto y voluntad fueron permeadas. Ahí viene total depravity, la doctrina de la corrupción radical, lo cual no es absoluta porque hay gracia común y para ser absoluta tendría que el hombre estar en el infierno de inmediato. Allí la depravación es absoluta en el infierno. Muerte física, la corrupción de la naturaleza humana trae consigo decadencia corporal. Wow. La genética fue permeada por la corrupción, nuestros átomos, todo lo que comprende nuestra realidad tangible, fue teñida y corrompida por la corrupción. Interesante. Pocos teólogos han aludido a cómo será eso, cómo lo metafísico físico es un misterio, pero como nosotros somos una que el alma puede ser corrompida por el pecado y el cuerpo no, sino de todo nuestro ser, por eso la corrupción es total, tanto ontológica como física. Pablo confirma que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, allí está la teología federal y el alcance universal de la corrupción. A menos que usted no sea hijo de un extraterrestre, no tendrá pecado. Pero si usted es hijo de Adán, es probable, no, es absolutamente seguro que usted está corrompido por el pecado, ya que usted es uno de sus descendientes. La muerte eterna, la segunda muerte o muerte eterna, es la consumación final de la separación de Dios para los que permanecen en Adán sin redención en Cristo. Apocalipsis 20:14. Hay una muerte eterna o muerte definitiva o muerte ya absoluta, que es cuando aquellos que no se arrepintieron sean echados al lago
de fuego, eternamente separados de aquella única fuente que puede traer redención a los hombres. Argumento lógico y se organiza en forma de premisas estas verdades para que podamos tener una eco lógico de lo que significan. Premisa mayor: Dios es la fuente de toda vida, de la vida. Separarse de él implica muerte. Hechos 17:28. Premisa intermedia: el pecado de Adán introdujo la separación entre el hombre y Dios y afectó la naturaleza completa, es el alcance total. Conclusión: por tanto, la muerte en todas sus dimensiones, espiritual, física y eterna, es la consecuencia inevitable del pecado original. La muerte tiene grados y el alcance de la corrupción también perdió todas las facultades, pero también el hombre murió en todas las dimensiones, espiritual, física y definitiva. Increíble. La muerte es una aseveración, es una preposición absoluta y no admite elementos intermitentes y relatividad. La paga del pecado es muerte, no es más o menos muerto, como dicen algunos proponentes del arminianismo, que dicen, bueno, el hombre está muerto, no tiene capacidad de obedecer a Dios. No dice la Biblia, no hay gusto en uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El hombre no puede obedecer la ley de Dios, dice Romano, ni tampoco no quiere venir a Dios. Él no puede venir a Dios, Dios tiene que traerlo. Dice la Biblia que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No perecerán jamás, pero yo oí su voz porque el Padre se la dio al Hijo y el Hijo le llama eficazmente e irresistiblemente. El dualismo antropológico, posturas históricas sobre la composición del hombre. Es importante entender cómo se ha ido desarrollando en la ortodoxia las diferentes posturas con relación a la concepción del hombre, del alma humana. El dualismo antropológico sostiene que el ser humano está compuesto por dos elementos esenciales, uno material, el cuerpo, y el otro inmaterial o espiritual, o en el caso estricto filosófico ontológico. Esta concepción se deriva de la reflexión teológica sobre la creación del hombre, descrita en el Génesis, donde el hombre aparece como un ser formado del polvo de la tierra, dimensión material, y vivificado por el aliento divino, dimensión espiritual. Génesis 2:7. Así, el ser humano posee una esencia ontológica, y está la palabra, la parte metafísica, que trasciende a lo físico, reflejando la imagen de Dios, las cualidades morales trascendentes y capacidad espiritual para conectarse con lo espiritual, es un reflejo de la imagen de Dios. En cuanto al ser dotado de conciencia, capacidad de relación con lo eterno. Resumen de las posturas antropológicas históricamente asumidas por las diversas facciones, es decir, el marco general es el dualismo antropológico, o sea que tú seas tricotomista o tricotomista, hay una parte metafísica y una parte física, o sea que tú creas que el alma y el espíritu y el cuerpo, o sea que tú creas que en el alma y el cuerpo, es evidentemente dualismo en cualquier dirección. Hay dos facciones, quizás tres, edité una porque solamente esa es una postura abandonada. Las que han predominado es el dicotomismo y tricotomismo. Lógico, el hombre es cuerpo y alma. Y intercambiable, alma y espíritu, depende de la postura. Destaca la distinción ontológica entre lo físico y lo espiritual. Fundamento, Génesis 2:7. Imagen de Dios reflejada y la naturaleza material e inmaterial. Dicotomismo. El hombre está compuesto por dos elementos, dicotómico, dicotía, o sea, dos formas, dos dimensiones, como decíamos anteriormente. El cuerpo o alma y espíritu, entendidos como una sola sustancia inmaterial. ¿Por qué dicotomía? Porque son dos dimensiones. Dimensiones.
En el relato bíblico podemos ver el alma y el espíritu usándose de manera intercambiable. Los dicotomistas presuponen que no se trata de tres elementos, sino de dos elementos, y hay dos que son intercambiables. La postura clásica es una postura asumida por los reformados tempranos. El tricotomismo, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, como tres partes distintas. El anterior la mencionan las tres, pero dice que el alma y el espíritu son intercambiables. En el tricotomismo hace una segmentación que a veces es difícil de sustentar porque los pasajes usan algunos lenguajes que presuponen que lo que está aludiendo es la esencia inmaterial, no diciendo que hay distinción. Basado en el texto de como Primera Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12. Menos aceptado en la teología reformada, pues el alma y el espíritu suelen usarse como sinónimos. Allí está la reputación. Y pues llegamos a un contexto que es muy importante y necesito que me presten toda su atención, porque la teología patrística es el sitial histórico de las formulaciones doctrinales. Yo creo que el grueso de la argumentación teológica se dio del siglo I al IV, por no exagerar, por las secas del Calcedonia, las 4 ediciones de Calcedonia, las cuales robustecieron la postura cristológica que nosotros hoy en día sostenemos. El contexto patrístico y el debate sobre la vida después de la muerte, postura asumida por los reformadores del siglo XVI. La patrística es esa etapa histórica donde hombres que fueron levantados como gallardos para defender la ortodoxia, entre ellos Tertuliano, Atanasio, Ireneo de Lyon, los padres capadocios, entre otros, fueron hombres que Dios lo dotó de una sabiduría descomunal para presentar diatriba frente a la animadversión de los precursores o de los defensores de la herejía circundante. Es importante ir al pasado para saber cuál es el cimiento del presente y saber cómo sustentarnos en el futuro. La patrística es doctrinal, una herencia doctrinal que el Señor nos ha permitido como parte de la historia de la iglesia para bendición de las generaciones subsiguientes. Durante el del siglo segundo al quinto, la iglesia primitiva enfrentó grandes desafíos doctrinales. Los padres de la iglesia defendieron una antropología integral, afirmando que la salvación incluye el alma y el cuerpo, y que la vida tras la muerte tiene el medio. Allí hablaremos un poco. El alma consciente, el alma no está durmiendo, el alma no se le olvida las cosas que sucedieron, porque si fuese así, entonces en base a que Dios nos va a juzgar, dice Dios traerá toda la memoria, toda cosa buena o mala. Si se te olvidó, ¿cómo Dios te va a juzgar? Entonces, el estado intermedio es el estado antes de la consumación del cielo nuevo y tierra nueva. También, igual que el infierno no es el estado definitivo, el estado intermedio de condenación, sino el lago de fuego. Eso ha sido sostenido desde los principios de la ortodoxia por los apóstoles y todos los que le precedieron a ellos. El estado intermedio y una consumación final de la resurrección. Alguna vez se dijo con un tono irónico que la herejía protege la ortodoxia. Qué interesante. Pues gran parte del desarrollo y la reflexión teológica se dio en un contexto de pugnas, de debate y batallas intelectuales con un trasfondo espiritual. Estos desafíos sirvieron de escenario para que los padres de la iglesia enfrentaran diversas diatribas, lo que permitió afirmar los presupuestos y formular con mayor claridad la ortodoxia cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta a lo que robusteció nuestro pensamiento acerca de la ortodoxia. Nosotros tenemos postulado como la unión hipostática, el filioque, el teotokos, el prototokos y todas las formulaciones, el homoousios presentado por Atanasio, toda esta concatenación de argumentaciones teológicas fueron una respuesta a las herejías. Cuando vemos el docetismo temprano de los gnósticos, vemos a Juan escribiendo en contra de ellos, pero también Ireneo de Lyon.
Tertuliano y los demás presentaron postulados como la Trinidad y la fórmula histórica de un interés en persona, pero respondiendo a redes como adversus praseas. Es decir, la herejía ha sido la base para robustecer y ensolvecer la ortodoxia. Herejías y filosofías enfrentadas. Herejías como el gnosticismo, que negaba la bondad del cuerpo y reducían la salvación a una liberación espiritual del alma. O sea, el cuerpo es corrupto y cuando Dios te libere, va a liberar solamente el alma, el cuerpo es corrupto. Al contrario, lo que dice la Biblia, que Dios hará este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. La integridad. Dios no vino a salvar el alma, Dios vino a salvar toda la integridad. Cuando él le dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, toda esta morirá. Está diciendo el alma, el lenguaje él usa a la integridad, alude a la integridad compuesta del hombre. El platonismo y el neoplatonismo fuimos muy influenciados en nuestra concepción metafísica por la teoría platonista del mundo inteligible, el mundo de las ideas, el mundo de lo metafísico. Influían en la concepción del alma inmortal y su retorno al mundo de las ideas. Lo que decía Platón era que nosotros regresamos en el mundo de lo inteligible después de morir. No hay un juicio ni nada, sino que nuestra alma o la parte ontológica regresaba a su estado preexistente. Culturas ortodoxas del siglo II y siglo V, padres como Ireneo de Lyon, Tertuliano, Atanasio de Alejandría y los padres capadocios, Basilio el Grande y Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno sostuvieron una visión bíblica unificada sobre la muerte, el alma y el destino eterno del hombre. En primer lugar, sostuvieron la muerte es consecuencia directa del pecado. Argumento 1. Todos los ortodoxos han concomitado en el hecho de que la muerte es una consecuencia universal que permeó al hombre. El alma sobrevive conscientemente tras la muerte, rechazando el material. El aniquilacionismo es la postura asumida por los testigos de Jehová que dicen que el alma será aniquilada. Muchos de ellos niegan deliberadamente, rampantemente, a ultranza la realidad del infierno. Dicen que el infierno es metafórico, que Dios no pudiera crear un infierno, un Dios bueno, pero eminentemente como pertenecen a la oscuridad y su fundamento es la herejía, al negar la cristología ortodoxa, también eventualmente niega la escatología ortodoxa, es decir, el infierno lo que revela la justicia, rectitud y santidad de Dios. Si el infierno no existe, entonces no hay una ofensa con aquel que es eternamente santo. Tiene que haber un estado eterno de condenación porque la ofensa es eternamente santo, que es eternamente justo, y las consecuencias tienen que ser eternas. Esa es la lógica, ese es el silogismo de la ortodoxia. El argumento 3, existe un estado intermedio, y está la doctrina, donde los justos reposan con esperanza y los impíos sufren separación de Dios. Allí está el estado intermedio. Ha habido especulaciones, no creemos ni afirmamos, ni la Biblia sustenta que el estado intermedio sea el purgatorio, ni con relación al infierno ni al cielo. Más adelante veremos la postura católico-romana atinente eso y la reputación a este postulado herético. La resurrección corporal es la esperanza central, completando al ser humano en cuerpo en Cristo. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, hace un atisbo, hace un inicio, hace una apertura en el pacto de cómo se va a dar la redención del hombre, que es una redención completa, no una redención solamente metafísica, sino también física. Dios no vino a salvar por partes, Dios vino a salvar la integridad humana, todo lo que comprende a los elegidos, no una parte de ellos. Eso sería herético y una separación que la Biblia no hace. En quinto lugar, ellos crean el juicio final en el destino eterno y afirmaban con seriedad el evangelio, la gloria para los justos y la condenación para los impíos. O sea, todos, Atanasio, los padres capadocios y demás, todo el que estaba suscrito a la ortodoxia creía la doctrina de los apóstoles. Esto no fue una doctrina de los patristas, sino también que fue
el sitial donde se apoya a la iglesia. Dichos fundamentos continúan siendo la posición del porque porque no son producto de la razón humana, sino que forman parte de la revelación de Dios sobre este asunto. Esto no es parte de lo que el hombre ha concebido, de lo que cree que es pertinente, sea el sí, el pino eterno y el estado intermedio. Todas son doctrinas que son extraídas de sola escritura. No podemos decir que esto es parte de la concepción dogmática de un grupo X o Y que lo presentó y que nos pareció intelectualmente plausible. No, para nada que ver. Sino que esta doctrina es parte de la revelación autoritativa, inerrante, suficiente de Dios, atinente al fin de los siglos y el destino de los hombres, tanto de los que vienen arrepentimiento y fe, como aquellos que rechazan al Dios único y verdadero. Perspectiva católico-romana de la vida después de la muerte. La Iglesia católico-romana sostiene que inmediatamente después de la muerte el alma entra en un estado particular, conduce hacia su destino eterno. Esta enseñanza se basa en la distinción entre el juicio particular y el juicio final. No tan mal, pero vamos a ver. Introduce una marcada diferencia respecto a la postura ortodoxa, al añadir que la energía del purgatorio ya hay una oscuridad. El Concilio de Trento, 1545-1563, el Concilio de Contrarreforma, esta fue la respuesta al plan, a la esgrima gigantesca, la roca angular que aplastó la doctrina católica en el siglo XVI. Esta esgrima fue presidida por Calvino, Melanchthon, Bosser y los demás, principalmente por Lutero. En el Concilio de Trento fue una iniciativa desesperada para frenar el fulgor de la llama indestructible que se incendió en el siglo XVI. Concilio de Trento. La gran respuesta católica a la reforma de Lutero, Calvino, reafirmó con claridad esta doctrina. Entonces, muchas distinciones doctrinales se estableció formalmente lo que se enseña sobre los destinos eternos del cielo, la beatitud eterna, visión de Dios cara a cara, para con las armas puras. El infierno, la condenación eterna, separación eterna de Dios para quienes mueren por pecado mortal. Ahí tiene la doctrina del pecado. Hay pecados mortales, que son los que matan la gracia de la justificación, y pecados veniales, distinciones que no la ha hecho ninguno de los apóstoles, nadie, solamente ellos. Porque la paga del pecado es muerte. En el sentido general, el alcance del pecado, la consecuencia del pecado es el pecado venial, es una sofisticación, es una variante doctrinal no apoyada por ninguno de los hermanos del pasado. En el sentido 3, vemos el purgatorio, la purificación temporal, el estado intermedio y limpieza. Los vivos pueden interceder mediante oraciones indulgentes. Qué rampante y qué estridente herejía. El sacrificio de Cristo no fue suficiente, por ende, tiene que pagar ellos por su propio pecado, sus familiares, y eventualmente un mediador recibir esas indulgencias para que ellos sean expiados. ¡Wow! Increíble. Diametralmente opuesto a la ortodoxia desde los siglos pasados hasta llegar al siglo XVI. Eso reveló el estado de oscuridad en el que se encontraba la iglesia, porque cómo que hay un estado metafísico donde las almas van por el pecado mortal, un pecado mortal que no fue suficientemente expiado por el sacrificio de Cristo, hablando de creyentes, que posiblemente porque la gracia de la justificación era matada. Por eso la doctrina eventual no muy secuenciada por los católicos de a pie, sino por los académicos de la justificación gradual. Porque para que los sacramentos tuvieran significado, Dios prefirieron ensorbecer, atenuar la doctrina primordial, el sistema donde se apoya a la iglesia, la doctrina de la justificación por fe. Wow, eso se llama oscuridad intelectual, oscuridad general. Increíble. También en dicho concilio se rechaza la doctrina protestante de que
La justificación es perfecta y completa en Cristo. Claro, porque evidentemente si hay un purgatorio, si hay que pagar el dinero, no es completa, hay un sucedáneo, hay un placebo que viene a completar la obra que Cristo no completó. Wow, no puede ser, esa es la herejía, lo que elimina cualquier necesidad de purgatorio, dando apertura a la doctrina de la justificación gradual, la cual implica un sistema de obras. Ahí está, justificación gradual, una doctrina católico romana, no mencionada, pero está en los catecismos católicos después de Trento. Aquí el dilema de la vida después de la muerte, perspectivas filosóficas y sus precursores. Es importante ver, como aludíamos en el programa del miércoles, cómo el hombre, debido a la crisis existencial, ha intentado dar respuesta a este dilema ineludible, insoslayable. No hay forma de librarte de la realidad de después de la muerte. No puede ser existencialista, naturalista, nihilista, no importa a qué ismo tú pertenezcas. Cuando tú ves un familiar en un sarcófago, tú no te formas, tú dirás, habrá algo después de la muerte, mi familiar lo veré algún día. No importa tu cosmovisión, no importa que tú seas ateísta, agnóstico, no importa. Siempre, siempre nos vamos a sentir perseguidos por ese fantasma, por ese espectro de la muerte. La cuestión de la vida después de la muerte a la humanidad desde los albores, constituyéndose en un dilema existencial que despierta tanto esperanza como incertidumbre, obviamente. Esperanza para nosotros, incertidumbre para aquellos que no creen en el Señor. La filosofía en sus múltiples corrientes ha ofrecido respuestas diversas desde la negación absoluta de la existencia post-mortem, post-muerte, ¿verdad? Hasta la formación de interpretaciones simbólicas subjetivas de la trascendencia. Entre estas perspectivas se encuentra el existencialismo, o después veremos sus proponentes, naturalismo, nihilismo y el materialista. Destacan por su profunda influencia, los cuales se destacan por su profunda influencia contemporánea. Como decíamos el miércoles, estos ismos, el existencialismo, son parte del declive de una sociedad que le dio espalda a su creador, lo fue desdibujando, lo fue desfigurando desde Barón de Spinoza hasta llegar a Nietzsche y los demás maestros de la sospecha como Carlos Marx, Freud y el mismo Nietzsche, los cuales no han dejado este lado perturbador en la posmodernidad. ¿Qué postura el existencialismo? ¿De qué se trata? La idea central del existencialismo es la siguiente: la muerte es el cierre absoluto del proyecto existencial, impulsa a vivir con autenticidad y responsabilidad. Ok, interesante, somos responsables y responsables, y sin embargo, para los epicúreos que pensamos que la vida solamente se trata de darnos placeres mundanos y que la existencia debe ser sustentada por sí mismo, no hay esencia. Básicamente el existencialismo es que no hay causa esencial. Quizásmente es una forma de naturalismo sofisticado. ¿Por qué? Porque si el existencialismo postula que la vida termina en la muerte, posiblemente no crean en el alma ni tampoco en el dragón de esa alma. Albert Camus, uno de los representantes más voraces del principio del siglo XX, decía que la vida es un absurdo, obviamente porque era existencialista. ¿Cómo no va a pensar que es un absurdo si la vida empieza en la nada y termina en un futil vacío de muerte y oscuridad, en el limbo? Hubieron muchos representantes como Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista de la Francia moderna o ilustrada, y Dostoyevsky, uno de mis maestros en términos de filosofía. No tan existencialista agudo como Camus, tampoco como Jean-Paul Sartre en su libro Náuseas, que habla de cómo la vida termina en un vacío sin sentido. La vida después de inexistencia, dicen los existencialistas. Aquí estamos los precursores: Kierkegaard, Angustia y Fe, Nietzsche, la muerte de Dios, y Sartre, el fin absoluto de la existencia. Naturalismo, la idea central de que todo se aplica por la naturaleza. La conciencia muere con el cerebro. Es decir, nosotros somos un accidente y somos una
aleación de átomos. No hay tal cosa como la conciencia, no hay cosa como el alma, ni elementos metafísicos. Muy fácil, muy difícil ya, porque a la hora de que el naturalista se vea los dilemas morales acerca del bien y el mal y de la conciencia y por qué hacemos lo que hacemos, por qué tememos al castigo y por qué amamos y todo lo demás, no explicarlo biológicamente porque es un tema metafísico y ontológico. La vida después de la muerte es imposible, la muerte es un fenómeno biológico irreversible. Precursores de Demócrito, Epicuro, con su teoría de los átomos, David Hume, sin evidencia del alma, Charles Darwin, la visión biológica sin trascendencia, el nihilismo. Wow, este es uno de los ismos más peligrosos. Está erigido sobre la base de la muerte de Dios en el pensamiento occidental para erigir el nuevo Dios llamado el Ubersmen, que es la antropocización, o sea, la visión antropológica de el hombre a su más hombre antropos fue llevado a ser teoantropos para gobernarse a sí mismo. Increíble. La idea central es la negación de todo sentido. La muerte muestra la vacuidad de la existencia. Es decir, la vida no tiene sentido ni hilo. De la nada somos y de la nada vamos. No hay estándares morales absolutos como Guillermo Otcar en su postulado nominalista, el cual dio partido para que el nihilismo existiera. El cursor es Nietzsche, el diagnóstico del vacío, Shaw Shepard, el pesimismo existencial, y Martin Heidegger, muy afamado en el siglo XX, encuentro con la nada. La nada se volvió en un Dios que gobierna a hombres que vienen de la nada. Wow, increíble. Nosotros preferimos quebrantar la ley de no contradicción y decir que nosotros somos un efecto, que somos algo, tenemos facultades que revelan que la causa se parece a nosotros. Y nosotros preferimos decir que aunque el efecto diga que hay una causa que es moral, trascendente, santa, racional, nosotros preferimos decir que venimos de la nada y quebrantar nuestros propios cimientos lógicos. El materialismo, la idea central, solo existe la materia. Es un fenómeno cerebral y desaparece en la muerte. La vida después de la muerte, no hay supervivencia post-mortem. Precursores, Lucrecio, el alma material, Feuerbach, la religión como proyección, Marx, el materialismo histórico. Carlos Marx, uno de los representantes más voraces, que dijo que la religión es el opio de los pueblos. No obstante, el dilema permanece abierto. Incluso las corrientes que niegan la vida después de la muerte no logran silenciar la pregunta humana por el sentido y la trascendencia. Una inquietud que ha sido y sigue siendo uno de los motores más profundos de la reflexión filosófica y religiosa. Aquí, en mi punto clima, sea que me quedan unos cuantos minutos, quiero aludir a la buena nueva para lidiar con este dilema existencial, argumento soteriológico y cristológico. La buena nueva de la resurrección sería como la única respuesta plausible, una respuesta que es sustentable al dilema existencial del ser humano. Increíble. El Dios vivo y verdadero se encarna después que el hombre muere para demostrarle al mismo hombre que la vida no termina de poder. Increíble. La resurrección, el evangelio mismo, en el corazón del evangelio se encuentra la respuesta a la vida y a nuestros destinos eternos después de esta vida. La historia del pensamiento humano demuestra que ninguna elaboración ha logrado resolver de manera definitiva esta angustia existencial. Es precisamente en este punto donde el argumento soteriológico y cristológico de la fe cristiana se levanta con singular fuerza. La buena nueva de la resurrección de Jesucristo no se presenta meramente como un consuelo subjetivo, sino como un hecho histórico, ahí está el hecho histórico, y teológico que redefine la comprensión del destino humano. Wow. La pregunta existencial, ¿dónde termina la vida? ¿Termina en la muerte? ¿Hay vida después de la tumba? Pues Cristo se levantó de la tumba para que entendamos que hay vida después de la tumba. Increíble. Jesús
Dios, yo soy la resurrección y la vida. Increíble. La resurrección es prácticamente es una paradoja, porque Jesús dice, bueno, yo soy la vida, ese momento tiene vida en sí mismo. Pero cuando él dice, yo soy la resurrección, es un atributo económico. Ahora que yo voy ahora a revelar mi evangelio, salvando a pecadores que no se crecen, muriendo, viviendo y resucitando para darle vida a aquellos que vienen a arrepentimiento. Pero Jesús dijo, los que vienen en mí tendrán vida eterna. Y el que viene a mí no verá muerte jamás. Y cuando dice eso, no dice que no verán muerte física. Si Jesús dijo, por mí lo perseguirán y lucharán de las sinagogas y darán muerte. Pero no teman al que mata el cuerpo, sino que lleva la verdadera muerte es estar separado de Dios y ser juzgado por aquel Dios que es la vida. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. El cimiento de nuestra fe es que hay vida después de la muerte. Pero ¿quién la garantizó? ¿Cuál fue la garantía? La muerte y resurrección de aquel que tiene vida en sí mismo. Ese es el glorioso evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que él vino al mundo a ser pecador, la cruz colgado y muere solamente, sino que al tercer día poderosamente resucita. Y esa es la victoria de nuestra fe. Ese es el emblema de nuestra gloriosa redención. Desde el ámbito soteriológico, la resurrección certifica que el sacrificio expiatorio, y hay una palabra, Kippur, de la cruz fue aceptado por el Padre. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Consumado es, toda justicia ha sido cumplida. Por ende, esa justicia puede ser contada, pero él resucitó para nuestra justificación. No hay forma de ser contada si Cristo no se levanta en el tiempo. Gloria a Dios. Sin ella, la muerte seguirá siendo la última palabra. El creyente recibe la certeza de la vida eterna, que es una realidad garantizada en Cristo. Desde la perspectiva cristológica, la resurrección vindica la identidad divina del Hijo y su autoridad sobre la vida y la muerte. Juan 11, 25, 26, Apocalipsis 1, 18. Cristo no solo ofrece salvación, él mismo es la vida que resuelve el dilema existencial. El Cristo nos salva, pero también resuelve un dilema. ¿Qué sucederá después de la muerte? La muerte es el fin. No, Cristo quiere que sus elegidos vivan eternamente por siempre con él. Todos los que vienen a arrepentirse, Jesús le da la buena noticia. La muerte no es el fin. No todo termina en la muerte. Jesús, nuestro glorioso Salvador, venció la muerte, venció el pecado y nos vistió de toda justicia. Por eso somos más que vencedores. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni por venir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo. Aquí está la palabra que quería decir. Jesús, Señor nuestro. En consecuencia, el mensaje de la resurrección se erige como la única respuesta plausible y definitiva al dilema existencial. ¿Qué nombre? La muerte, sino el umbral de la vida eterna para aquellos que están en Cristo. Interesantes, el que está en Cristo nunca muere, porque aunque muera, ha vencido, porque él venció. No vencimos porque nosotros somos potentados, porque nuestras buenas obras pudieron satisfacer a nuestro Padre celestial. No, somos más que vencedores, porque aquel que venció nos llamó, nos justificó y nos está santificando ineludiblemente. Es inevitable que aquello que él conoció de antemano, predestinó, serán inevitablemente glorificados. Conclusión y aplicaciones prácticas. Solo la esperanza de la resurrección de Cristo disipa la angustia existencial y ofrece un sentido eterno a la vida en el tiempo, con el impacto en la eternidad. Esta verdad no produce un estado de inicia o parsimonia, sino que nos motiva a vivir proclamando a Dios que nos salvó, y a andar en santidad en el poder de su Espíritu. O sea, ¿cuál es la respuesta a la vida, muerte y resurrección de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Que nuestra vida no termine en la muerte, proclamar la virtud de aquel que resucitó, para que otros también tengan vida
y se reúnen con el Salvador más allá del lindero de la muerte. Por tanto, la resurrección no es solo un hecho histórico, sino la llave que abre la puerta al sentido definitivo de la existencia. Amén y amén. Dios, buenas noches. Hasta aquí mi exposición. Gracias por escuchar. Que el Señor sea con vosotros. Amén.